Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, el Perú está en cuidados intensivos, está en una situación de emergencia, está viviendo un momento dramático. Solo bastaría señalar que hay dos procesos para, digamos, cortar, vamos a emplear esa palabra, la figura presidencial en el Perú. Hay un proceso de vacancia iniciado de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en el Congreso, pero también hay un proceso de acusación constitucional, tal como lo establece la Constitución. Es decir, la figura presidencial, el magistrado que se elige mediante el sufragio universal de todos los peruanos, junto al Congreso, una asamblea, está enfrentando un temporal como muy pocas veces se ha visto en la historia republicana. Pero si le sumamos a estos hechos lo que ha venido pasando desde el 2016 para acá, digamos, uno encuentra pocos antecedentes históricos para esta situación de anarquía, de volatilidad, o quizá hayan algunos, pero digamos, desde que entró al poder el señor Vizcarra, se disolvió un Congreso, se vacó un presidente, se disolvió un Congreso, se eligió otro Congreso, se vacó un presidente, renunció otro presidente, asumió otro presidente y se convocaron a estas elecciones y ahora estamos en esta situación. Y la gran pregunta que surge en esta situación es cómo permitimos que llegara Pedro Castillo al poder. Para todos era evidente que el señor Castillo era el ciudadano menos capacitado para ejercer la primera magistratura nacional. Así quedó claramente establecido en la campaña electoral. Pero no solamente eso, el señor Pedro Castillo tenía nexos con el maoísmo en términos ideológicos, para hablar con términos apropiados. Y 3 décadas atrás, los peruanos habíamos derrotado el genocidio senderista identificado con el maoísmo en términos ideológicos. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, para hablar sobre estos temas hemos convocado a Carlos Hackanson, constitucionalista, analista político y estudioso de la historia y la política peruana. Buenas tardes, señor Hackanson, gracias por la conversación. A ti, Víctor Andrés, gracias por la invitación. Bueno, una primera pregunta, digamos, para poner los pies en la coyuntura. Esta propuesta de adelanto general de elecciones, o este intento, o este desliz que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, en medio de un proceso de vacancia y una acusación constitucional, ¿qué reflexión le merece? Es decir, es como si en el sistema constitucional los sectores estuvieran poniendo sus bombas atómicas en medio de la mesa. ¿Qué reflexión le merece? Llama la atención porque lo que más ha resaltado del discurso del presidente es lo que el presidente no dijo y que lo dijo su primer ministro, ¿no? Que fue el adelanto de elecciones, que es un proceso que tiene que ser a través ya ocurrió a fin del año 2000, recordarás, a través de una reforma constitucional se añadió una nueva disposición final y transitoria que acortó ambos mandatos, ¿no? Recordemos que en aquella época el Congreso se encontraba contaminado, por decirlo así, por toda una prebenda, ¿no? Y compra de voluntades de congresistas, ¿no? Desde la sala del CIN. Entonces, de alguna manera eso motivó que pues todos se van. Lo que propone el primer ministro, porque lo ha propuesto el primer ministro, no lo ha propuesto el presidente, es volver a la misma fórmula, ¿no? Lo que primero que me llama la atención y me preocupa es que parece que se ha producido un quiebre importante, ¿no? Entre el presidente y su presidente del Consejo de Ministros, porque el presidente lo dijo y el primer ministro no guardó silencio, entonces no fue reservado, ¿no? Y al decirlo, pues me imagino la conversación que habrán tenido a puerta cerrada los dos, ¿no? Porque, digamos, eso es un quiebre que a lo mejor es el punto de inicio de una cuenta regresiva para que el primer ministro renuncie, ¿no? Más adelante. O también puede haber sido parte de una conversación. Tú vas, extiendes la mano, sueltas la paloma blanca, pero yo también digo, mira lo que puede pasar si es que ustedes no puede ser parte también de un Bueno, libreto, ¿no? puede estimular a que, bueno, el Congreso podría actuar no por estímulo del gobierno, sino por sí mismo, a decir que acorta ambos mandatos.
Otra cosa es que el presidente pues sea automático, ¿no? Si renuncia y renuncia a su primera vicepresidenta, claro, luego está pues el famoso debate, ¿no? De si son generales o son solo presidenciales, pero en el Congreso está, digamos, la solución. Lo que pasa es que es fácil decirlo cuando sabes que no hay mayoría. Son dos reformas. En aquella oportunidad, el año 2000, se acortó la legislatura, ¿no? Para poder tener dos legislaturas ordinarias sucesivas y aprobar las reformas. Y entre esas reformas, pues, fue lo que se aprobó el pulmón de oxígeno de la Constitución actual, que fue retirar la reelección presidencial inmediata, ¿no? Entonces, volver a la fórmula del año 79, ¿no? Conjuntamente con el cierre, ¿no? Con acortar los ambos mandatos de ambos poderes, ¿no? Está en la mano del Congreso, pero suena ilusorio si no están los votos, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde estamos yendo en esta situación, no? Es decir, todo parece indicar que no hay votos para la vacancia, ¿no? Y el presidente fue a consolidar esa tendencia, porque hay una operación política, hay operadores que han logrado esto, ¿no? Tampoco parece que, si no hay votos para la vacancia, también es complicado que hayan votos para la acusación constitucional. Entonces el Congreso no puede emplear su bomba atómica, pero por otro lado, el Ejecutivo tampoco puede hacer nada. No puede hacer ni su constituyente, ni nada, absolutamente nada, solo puede colonizar el Estado. Esto es un empate, es un proceso autodestructivo. ¿Cómo calificaría usted lo que estamos viviendo, señor Jacanso? Yo lo que aprecio es que desde fuera del país nos verán como locos, poco maduros o nada maduros, queriendo vacar presidentes, ¿no? Ya en plural, ¿no? Por lo que ha ocurrido, ¿no? Del año 2016 a la fecha, ¿no? Intento de vacancia con Kuczynski, que al final renuncia, primer intento de vacancia con Vizcarra, que no funciona, que no llevan los votos, el segundo que sí, ¿no? Y trae todos los problemas que que hasta ahora vivimos, ¿no? Con el gobierno actual y ahora nuevamente. Pero la vacancia actual el uso de la vacancia tiene una explicación, y es que es la vía en que los peruanos intentamos revertir el mayor acto de irresponsabilidad, creo yo, en la historia de la República, ¿no? Que es haber elegido a una persona que no tiene las competencias. No estoy juzgando voluntades ni intenciones, sino que no tiene las competencias, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, sí queda como algo dramático, más dramático aún cuando se trataba del bicentenario, ¿no? Esto hay que verlo de esta manera. Es decir, es como si los peruanos, o una mayoría de los peruanos, o una mitad más un poco más de Mitad los más uno, peruanos, ya, mitad más uno. vamos a ponerlo así, hubiera decidido, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque en la campaña electoral quedó clarísimo que el señor Castillo era el más incompetente para el cargo. Sí. Y digamos, y por otro lado sus vínculos con el maoísmo, ¿no? Con el marxismo más ortodoxo. A pesar de todo eso, se elige presidente. Es decir, esto tiene que ver mucho con los relatos de las últimas 2 décadas, ¿no? Construidas Sí, post la caída del Fujimorato, ¿no? sí. Pero curiosamente, ha pasado lo siguiente, ¿no? Con que, así como en la década de los 80, ¿no? Pareciera que sí existía un sistema de partidos, porque en el año 90 tenías pues al APRA, tenías a la izquierda unida, un poco desunida pero unida, y tenías la última unión de fuerzas conservadoras que fue el Fredemo en su momento, con la bandera del neoliberalismo. Eso luego fue destruido en los 90. No hemos volvido a recuperar, por ejemplo, esa aproximación a lo que ahora nos parecería un sistema de partidos, pero no lo era, pero estaba más ordenado que antes, ¿no? Eso se destruyó, ¿no? Ahora hay una dinámica distinta a partir de los años 90, ¿no? Que la tenemos todavía, ¿no? Los partidos improvisados, los dientes de alquiler, como les llaman, ¿no? Pero en estas últimas 2 décadas se generó otra práctica que fue interesante, ¿no? Que es la de la predictibilidad, ¿no? Toledo, García, gana Toledo. García Humala, gana García. Humala, Keiko Fujimori, gana Humala. Keiko Kuczynski lo impidieron.
fue impedido. Las razones no las sé, pero la revertida de la última semana, con todo lo que ocurrió, rompió con esa predictibilidad y de alguna manera, y luego, claro, pasó lo que pasó, porque era un presidente sin mayoría, una oposición dura, no digo obstruccionista, digo dura, y todo lo que vino después con el tema de la vacancia, la llegada Y del señor digamos, Vizcarra, era la cuarta elección sucesiva sin interrupciones. pero esa predictibilidad, me imagino, para los inversores fuera, dentro del país, era bastante saludable, ¿no? Era bastante, así como en los No, 80 tenías con quién hablar, tenías a los de izquierda en partido de izquierda, a los de derecha en partido de derecha, y a los partidos de centro izquierda en los de centro izquierda, a los militantes. Hoy en día en un partido puedes tener de centro, izquierda y derecha, ¿no? Entonces eso resta ahora, mucho la predictibilidad. digamos, es como este suceso del 2016 en que se corta esa predictibilidad con el caso de Keiko, hace recordar al veto, al tradicional veto militar o de la derecha con Sí, respecto al claro. APRA. Y Así es, bueno, así es. y el 2020, perdón, en el siglo XX no hubo continuidad democrática, ¿no es cierto? No, Claro, digamos, 20 años de democracia han existido en el Perú. Ahí está la sí, República Aristocrática, por ejemplo, ¿no? Pero la diferencia de este proceso democrático, de 4 elecciones sucesivas sin interrupción, es que yo creo que era la primera vez en que los más de 30 millones de peruanos, es decir, todos los peruanos, sin esas exclusiones del mundo criollo y del mundo andino, participaban de una comunidad política. Era un momento fundacional de la República. Bueno, eso se interrumpió desde esa elección y las responsabilidades, vamos a decirlo con claridad, es compartidas por todos, ¿no? O sí, sea, claro. Por omisión y por porque, acción. claro, porque se vetó a Keiko, pero Keiko reaccionó erradamente Así es, luego del 2016 y todos construimos así este es. momento, ¿no? Algo de eso hay, Sí, ¿no? sí, yo creo que es parte del problema y de cómo se conform, luego ante lo ocurrido en 2016, cómo se iban a reconformar las fuerzas y la imposibilidad tanto del Ejecutivo y también quiero yo lo parametrado que se encontró el presidente de poder cambiar lealtades, ¿no? Y crear una mayoría con la mayoría del Parlamento, que es algo que el presidente actual no entiende, ¿no? Si el discurso en el Parlamento versa sobre no va a haber constituyente, y es una señal importantísima, ¿no? Y si además sostiene que va a cambiar algunos ministros, y cuando vemos en la práctica el cambio, se traduce en alinearse con los partidos que le pueden generar gobernabilidad, entonces hablamos una enmienda, ¿no? Que puede conducir al país hasta el 2026 y tratar de no volver a cometer el mismo error, ¿no? Pero el presidente se niega a esa posibilidad, insiste de alguna manera en su misma posición, no cambió ningún ministro, no hay ningún acto de buena voluntad respecto a no tener ministros cuestionados, no sé qué va a hacer con la ley que sacaba por insistencia sobre las competencias que tienen que tener los altos funcionarios públicos, a ver qué pasa. Sería el colmo que el presidente de la República observe una ley que le pide que su administración pública sea más calificada. Es Ahora, capaz. ahora, también en esta, digamos, también en esta situación o en este momento es el peor momento. Bueno, si uno revisa la historia siempre va No, a encontrar momentos el parecidos, Pacífico, el ¿no? Pacífico, tuvo en contra. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero es uno de los peores momentos, eso sí puede Sí, ser claro, correcto, ¿no? de la historia republicana. sí. Uno ha llegado a esto, a uno de los peores momentos por los relatos. También ha habido una construcción cultural. Por ejemplo, cuando derrotamos a Sendero Luminoso eh, a inicios de los 90, se debió caer nuestro muro de Berlín. Se debió caer. Pero viene el informe de la Comisión de la Verdad y en vez de celebrar la guerra contra el genocidio Ujú. senderista, Buscó nos culpables. dedicamos a decir que la acción de las Fuerzas Armadas, que tuvo excesos, que se deben condenar, fueron similares a la acción de Sendero Luminoso. Y bueno, cuando los jóvenes votaron, o las clases medias votaron,
por Pedro Castillo, algunos tapándose la nariz, estaba ese relato detrás. Estaba ese relato, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Entonces, no se nos cayó el muro de Berlín. Algo eso tiene que ver, Sí, ¿no? y nosotros no, ahí es el error de toda la ciudadanía, ¿no? De no manifestar nuestra oposición, ¿no? Al diagnóstico que ellos hicieron, ¿no? Y pensamos que, bueno, es un documento, queda ahí y el país avanza y crece, ¿no? Entonces, y cuando eso era una bomba de tiempo, ¿no? Que es un poco la frivolidad que siempre ha acompañado precisamente a quienes más oportunidades han tenido en la vida. Eso es algo que es parte de nuestro ADN, desgraciadamente. Y, y No, llegaron, sí, yo escucho a jóvenes decir que Fujimori es tan malo como Guzmán, hasta ahora, pese a que durante la campaña electoral hubo un taller masivo sobre la sí, realidad sí. senderista como nunca la hubo en las últimas 2 décadas. Pero vamos a ver, o sea, acaba de asumir el mando Gabriel Boric y lo mejor del discurso para mí ha sido las palabras que cita de Allende, ¿no? Y, y Boric tenía, cuando Boric asume, cuando Chile vuelve a la democracia, Boric tenía creo, 3 o 4 años. O sea, simplemente tiene una visión totalmente manipulada, ¿no? De lo que ha sido la historia de Chile en ese momento, tenía 4 años, ¿no? Entonces, Claro. aquí en el Perú hemos vivido varias veces lo mismo, ¿no? Y lo terrible es, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Que que nosotros les hayamos dado la espalda, ¿no? En muchas cosas, ¿no? O sea, 36 años con el frontón, el Chavín de Huántar, les hemos por ejemplo, se magnifican los delitos que pueden haber cometido, ¿no? Pero se minimizan los de los terroristas, ¿ah? Y eso ha sido terrible, ese gran pacto, ¿no? Nacional sobre de no volver, ¿no? Por ejemplo, Alemania, después del nazismo, incluyó un artículo en la Constitución, la Ley Fundamental de Bonn, que dice, ¿no? Que no se van a admitir los partidos pronazis. Bueno, algo de ¿Hemos eso va hecho a eso tener, con Sendero Luminoso? bueno, algo ¿Hemos de hecho eso, eso? bueno, si nos salvamos del comunismo en esta ocasión, algo de eso va a tener que existir en el Perú, porque, a ver, ese es el otro tema que yo quiero preguntar. Doctor Jacanso, yo presiento que el Perú está viviendo un gran taller político y social de formación anticomunista, porque este gobierno, Sí, que, digamos, si bien es cierto, no ha podido hacer su constituyente, no ha podido nacionalizar, no ha podido hacer su ronda, solo está sí, colonizando el Estado con los activistas sí, de sí, Perú. sí, sí. Bueno, y por cierto, en muy poco tiempo se viene un colapso en los servicios públicos del Estado por esa decisión. Peor Claro. para ellos, cada vez peor para ellos. Este gobierno, digamos, lo más significativo para todos los sectores de la población es que ha detenido 3 décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza. Y de pronto trabajadores, empresarios se organizan para defender la inversión y el empleo. En fin, se nota una sensación de que la sociedad empieza a organizarse para defender lo que había pasado en las últimas 3 décadas. ¿Usted cree que los errores de este gobierno, la tal cantidad de hierros, van a permitir que se caiga de una vez por todas ese muro de Berlín y surja una nueva visión de país? No sé, como le pasó a Sí, Letonia, a Estonia, no sé, ¿hay esa posibilidad? yo abrigo esa posibilidad, serás como todo siempre pues a la peruana, ¿no? Recordarás que en los años 80, cuando se intentó estatizar la banca, los adalíes, ¿no? Las personas más representativas, ¿no? De la empresa peruana de entonces, ¿no? Los llamados 12 apóstoles y todo lo demás, nos llenaban de primeras planas y de página entera, creo que la A3, ¿no? Del comercio, ¿no? Con comunicados a toda página en contra del gobierno, ¿no? Frases como no, señor presidente, no, señores congresistas, ¿no? La propiedad privada, ¿no? ¿No? Hoy en día, con la constitución actual, que para mí, cuando hablo del capítulo económico, es el capítulo que ha dado lugar a la creación de los emergentes y de la nueva clase media, ¿no? Más que, no me refiero, porque la economía mercantilista ha sido la misma con la constitución anterior y con la actual, pero lo que ha dado lugar a esta constitución es esa clase emergentes
que ahora no publican el periódico, sino que lo abuchean de camino al Congreso el día martes, ¿no? Entonces, son ellos. Entonces, en base a ellos, por ejemplo, sí han creado, saben perfectamente que el mototaxista hace menos carreras, que la persona que tiene sus 2 tiendas, el mercado le compra menos, eh, y notan la angustia. Entonces, eh, distinto es cuando tienes una economía, como pasa, por ejemplo, en España, que hay un montón de empleados públicos, ¿no? Le pasa a Argentina, que algo tiene el 70% de empleados públicos, ¿no? Pero que quiere que su empleo, ¿no? Pero aquí es realmente inverso, ¿no? O sea, aquí la gente, por lo general, esa clase emprendedora se crea su empleo, se adelante, y sí está de alguna manera a golpes vinculándose más en lo que es la política. Lo que yo noto, primera cosa que noto es que Lima está dejando de ser limeños en política y que como se nota ahora, ya se notaba con el presidente Vizcarra o con candidatos a la presidencia que no han nacido en la capital y que han vivido fuera, que va a ser gobernada por o expresidentes regionales o políticos del interior del país, ¿no? Pero ya no por limeños, ¿no? Hablamos de las grandes magistraturas. Es algo, porque ya es un cambio que, claro, vemos que las soluciones no son las que esperamos, pero es parte de eso, ¿no? Hasta que encontremos, ¿no? Hasta que termine de configurarse una clase política y sobre todo alguien que le entienda, ¿no? Que es algo que quiero con eso concluir, Víctor Andrés, y es el capitalismo popular, ¿no? Es el partido que mejor comprenda, ya los hay, pero el que mejor comprenda el capitalismo popular y que su plan de gobierno tenga un principio transversal, ¿no? Sobre ese tema en todas sus políticas, será mejor comprendido, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, no lo han desarrollado, se crea el plan de gobierno, pero cita pues un libro, así, pero un otro sendero, pero para damis, ¿no? Un otro sendero para damis, para que se entienda. Y eso es lo que está faltando ahora en el Perú, ¿no? Porque es cierto, se está extendiendo un sentimiento anticomunista, no hay líderes que representen ese sentimiento, pero tampoco hay grupos que elaboren narrativas. Así es, no hay intelectuales. Claro, no hay intelectuales. Y ya el triunfo de Castillo nos demuestra que todo viene, como decía Guzmán, de aquí. Sí, tuvo mucha razón. Tengo muy presente lo que dijo Edmund Guzmán. O sea, él dijo, esto viene de aquí. Y es verdad, ahí están. Lo que le puse aquí a la ahí gente, están los relatos. Así es, ahí están los relatos que permitieron que la gente eligiera al peor, a la persona menos capacitada en el cargo. ¿No es cierto? No hay los intelectuales, no hay las narrativas, no hay los think tanks. Claro, porque en la religión del comunismo está, digamos, se alimenta de la ignorancia, se alimenta de la frustración, ¿no? Se alimenta de la frustración de la gente. Y luego, por supuesto, que tiene sus némesis, ¿no? El némesis es el capitalismo, ¿no? tiene su Lucifer, ¿no? Su Lucifer es el capitalismo de quien venga, ¿no? Entonces, se alimentan de estos elementos, ¿no? Y se crea toda una retórica, ¿no? La pobreza, la frustración, la ignorancia son elementos vitales para esa religión, por decirlo así, ¿no? Y su Lucifer es todo lo que huele a capitalismo, ¿no? Entonces, eso es lo que trae. Por supuesto que no estoy endiosando el capitalismo, porque también hay muchas cosas yo sí creo en la economía social de mercado, pero bien entendida. De eso podríamos hablar otro día. Ahora, cosa curiosa del Perú, ¿no? Digamos, en el caso de Chile y Colombia, por ejemplo, cuando sí, un proyecto, un ejecutivo influenciado por el comunismo controla el Estado, en realidad llega a controlar la sociedad, gran parte de la sociedad. Claro. En el Perú, si colonizas el Estado, ¿no? Solo llegas a controlar el 20% de la sociedad, porque la mayoría es emergente, es una clase media antiestatal. Es que, claro, tú levantas la mano, pides levantar la mano, por ejemplo, en Europa, en España, quienes quieren ser funcionarios y la mayoría de la clase la levanta. Porque el privado es el sufrido, el que se tiene que quemar las pestañas, ¿no?
y el funcionario tiene las mejores condiciones laborales, y el Estado lo tiene acá. Y esto en Argentina pasa algo igual. Aquí, de una manera, se desmontó con la constitución actual toda una parte estatal en franco crecimiento, y la gente que quedó en la calle los días al comienzo de los 90, muchos taxistas, muchas cosas, pero luego ese taxista tenía su compañía de taxis o su taller de reparación, y todo esto se aprendió la gente a vivir al margen del Estado. El Estado queda más o menos como un Estado, no es un Estado social, ¿eh? Es un Estado asistencial y malo, ¿no? O sea, asistencial en que le lleva la latita de atún y galletas y le sale el río, lo digo por experiencia porque vivo en Piura, ¿no? Pero poco más, ¿no? La carpa con hueco y poco más. Eso es lo que más, pero después cada uno sabe que vive con la suya y sale adelante como puede, ¿no? Entonces, y hace negocio de cualquier cosa, ¿no? Entonces tú lo ves, o sea, ves El Perú se en las parece, elecciones te venden lapiceros, o sea, te venden todo. el Perú en ese sentido, frente a Chile y Colombia, se parece más al Estados Unidos de fines del siglo XIX o inicios del siglo XX, Tiene ¿no? cosas, claro, Su sí, su emprendedurismo, ¿no? pero hay Por algo que eso le falta, no hay Estado de Derecho, no hay Estado. que es de No, alguna manera, no hay Estado de Derecho, no hay élites, no hay políticos, no hay cultura tampoco. No hay no, cultura el common pro self man, libertad. el common self man en Estados Unidos se entiende, es decir, la persona se puede ascender, una persona pobre puede terminar en Beverly Hills y conversar con el vecino y ya está. Acá no, aquí han creado los conos porque no se va a poder ir a vivir a La Molina, perdón, o sea, Pero esto por es otro otro, tema más sensible, ¿no? pero por otro lado, la mayoría de Asia está siendo comprada por los emergentes, ¿ah? Pero los de Asia, los antiguos sido visitantes de Asia, vienen al norte a las playas. Ya acabó. ¿Dónde está Asia? ¿Dónde está el bulevar? Yo no, siempre hablaba del bulevar y pasaban por donde del bulevar. Ya no existe el bulevar, que yo sepa, por lo menos no existe mediáticamente, yo no he ido. Ajá, Porque claro, ahora han quedado con su casa en el norte, porque ha cambiado. interesante. Ese es un poco el fenómeno de la capital, que es parte de nuestro subdesarrollo Ajá, histórico. interesante, interesante, doctor Hackanson. El problema es que en el Perú no hay sociología, pues lo que hay es sociología de izquierda ideologizada, militante y activista. Estas cosas deberían estar siendo analizadas, ¿no? Para ir construyendo una cultura que Pero, nos Víctor permita, pues, Andrés, en el colegio, no sé cómo será ahora, pero en el colegio recuerdo, por ejemplo, te enseñaban, leías los 7 ensayos, si no, no pasabas el curso, pero no te enseñaban el Perú como doctrina de Víctor Andrés de la UNDE. Entonces, un poco, mira, cabecea, mira los Ujú. dos mundos. Entonces, Así es. desde ahí estamos a los años 80, 70, es No, parte, es que digamos, la ofensiva cultural de la izquierda no empieza con la caída del Fujimorato, viene de atrás. viene de Finalmente, atrás, finalmente la guerra de Sendero fue una guerra de maestros y estudiantes, fue una guerra del así es. siglo de las luces en los Andes, Y, ¿no? y quienes no intervinieron y compartían más o menos su pensamiento, se sienten intelectualmente en deuda con sus hijos que se fueron a pelear. Entonces, y cuando llegan a tener poder, son bastante condescendientes. Entonces, eso es parte también de la historia. Bueno, pues que estas reflexiones sirvan. Hay que, digamos, la derecha, los empresarios van a tener que por algo Marx no decía, ¿no? La democracia es el régimen de la burguesía, Pero ¿no? así es. O sea, Ahí hay otro tema, perdón, Andrés, es que serán desplazados. No serán, no, esa conciliación, Dios quiera, pero serán desplazados. Y por eso noto, por ejemplo, que los gobiernos hacen muy poco por la formalidad, porque si se formaliza la economía, como debería formalizarse, lo desplazarían. Tú puedes ver, por ejemplo, personas que de pronto... pero lo interesante es que las propuestas comunistas y colectivistas son las más antiformalidad. El día de hoy Así es, está quedando absolutamente claro. Por ejemplo, claro, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo quiere eliminar los últimos restos de la formalidad totalmente. colectivizando las relaciones laborales. Ellos creen que la flexibilidad laboral,
es un tema ajeno a los mercados populares, es su esencia. Cuando se opusieron a la llamada ley Pulpín, que le estigmatizaron, lo que se quería era que en un rango de edad, no para toda la vida, los chicos que acababan el colegio y que no estudiaban por razones X, bueno, económicas también, podían tener un trabajo y el empleador tenía que capacitarlos y darles un certificado de capacitación que luego los pueda ir calificando, ¿no? Y claro, pero ya querían equipararlo a un trabajo formal, con vacaciones, con pensión por tiempo de servicios, y ya vino el lío. No, entonces, y es más, sabiendo que en el Perú hay esclavitud de jóvenes porque no está regulado. Esa es la gran contradicción de siempre. Todavía eso podía ser calificado como un error progresista, pero ahora en el Ministerio de Trabajo quieren armar un mundo laboral de sindicatos y federaciones con las figuras de el sindicato es marcha, el sindicato es la portátil institucionalizada. Entonces quieren, de alguna manera, no estoy en contra de los sindicatos, sí, pero sí cuando, por ejemplo, obedecen a intereses más allá de mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Pero sino de salir a la calle por cualquier cosa, ¿no? Pero hablemos de un sindicato en Gamarra, en Unicache, es una locura, pues. Claro. Es una locura. Ese es el nivel de terciana ideológica, de febrilidad de este tipo de propuestas en el sector trabajo. En fin, doctor Hackanson, infinitamente agradecido por estas interesantes reflexiones. Le hemos dado una mirada al país, a la situación política, hemos tratado de ir más allá. Y bueno, ojalá que el Perú se reorganice. Y creo que va a ser así. Pero lo importante es que se caiga el muro de Berlín. Y para caerse necesitamos una nueva cultura, una nueva ideología, una nueva narrativa. Y eso es lo que está faltando ahora. Muy agradecido, doctor Hackanson. A ti, Víctor Andrés. Gracias por todo. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.